Buenos días chicos. El día de hoy nos tocaría desarrollar el tema siguiente de lo que viene a ser la química orgánica. Nosotros habíamos estado viendo todo lo concerniente a la parte inicial de lo que es la química orgánica, donde estudiamos en detalle lo que eran las características del carbono y de qué manera este carbono formaba pues cadenas carbonadas para generar millones y millones de compuestos orgánicos. Y a su vez también habíamos identificado cómo clasificar a estos carbonos, como carbono primario, secundario, terciario o cuaternario en este caso. ¿Ok? Habíamos conocido los tipos de fórmulas en que se presenta el carbono en los diversos compuestos orgánicos. Hoy día nos corresponde estudiar la primera función orgánica conocida como los hidrocarburos. Los hidrocarburos, cuya función principal es generar energía, son ampliamente conocidos por nosotros. Por ejemplo, si queremos saber qué es lo que necesita un auto para moverse, lo más probable es que me digas que necesita o gasolina o petróleo. O ahora se necesita, por ejemplo, el gas natural vehicular, conocido como GNV. Entonces, la procedencia de este tipo de combustibles, como el petróleo, la gasolina, el GNV, los aceites en este caso, tienen un origen orgánico. Este origen orgánico viene a ser justamente la descomposición de restos animales o vegetales que con el tiempo de los años o con el transcurso de los años, y estamos hablando de millones y millones de años, se han convertido en estos hidrocarburos que hoy en día nosotros captamos debajo de la tierra, ya sea en un lugar eh, que sea un lugar debajo del mar o también no. Entonces hay diversos yacimientos petrolíferos a lo largo de todo el mundo. Bien sabemos que en el Medio Oriente, en países como Arabia, en países asiáticos, existen grandes reservas de petróleo, ¿no? Por eso esos países tienen una economía buena, ¿no? Justamente por la explotación de este recurso natural. ¿Cuál será el primer tipo de hidrocarburo? Vamos a estudiarlo, vamos a verlo el día de hoy. ¿Ok? Entonces a continuación vamos a compartir la pantalla y vamos a ver qué es lo que sucede. Pues, mira, los hidrocarburos en general van a ser compuestos orgánicos binarios. Binarios, eso significa pues que tiene dos elementos esenciales. ¿Cuáles son? El carbono y el hidrógeno. Cuando una sustancia orgánica posee únicamente carbono e hidrógeno, se debe a que es un hidrocarburo. Ahora, dentro de los hidrocarburos vamos a conocer varios tipos de hidrocarburos. El primer tipo de hidrocarburo viene a ser los llamados alcanos. ¿Qué tienen de característica principal los alcanos? Pues fácil. Si tú ves en la estructura de carbono e hidrógeno que los diversos elementos de este compuesto se unen únicamente por enlaces simples, ¿ok? Por enlaces simples, a ellos le vamos a llamar alcanos. Además, justo por presentar estos enlaces simples, a este hidrocarburo se le conoce como hidrocarburo saturado, ¿ok? Son los hidrocarburos saturados. Bueno, acá tenemos un esquema justamente. Y si presentase carbono doble, que puede darse, ¿ya? O también un enlace triple, que podría darse, ya escapa a lo que viene a ser el nombre de hidrocarburos saturados. Ya serían hidrocarburos insaturados. Bien, de manera general, los hidrocarburos se pueden separar en hidrocarburos alifáticos, ¿ya? Hidrocarburos alifáticos e hidrocarburos aromáticos. Los aromáticos también se le conoce como la familia del benceno, así también se le conoce. ¿Okay? Y los alifáticos
Hay de dos tipos. Acíclico, cuando son abiertos, o cíclicos, como en este caso, cuando son cerrados, forman figuras cerradas. ¿Ok? ¿Cómo son los acíclicos? Pues de cadena abierta, así como de repente el metano, CH4, o el etano, o de repente por acá tenemos el propeno, y así. Y cíclicos, ¿cómo vienen a ser? Así, cerrados, mira, ¿ves? Formando una figura geométrica. Por ejemplo, estos Che2 forman un cuadrado. Eso se va a llamar un ciclo, ¿ok? Y como solamente hay enlaces simples, se le va a llamar ciclo alcano. En cambio, el que tenemos a su derecha también es cíclico, pero presenta enlaces dobles. Al presentar enlaces dobles ya no sería un alcano, sería un alqueno, un ciclo alqueno en ese caso. ¿Ok? Un ciclo alqueno. Ya está. Entonces, esa es la clasificación de los hidrocarburos. ¿Ok? Pero nosotros vamos a estudiar el día de hoy a los alcanos con bastante detalle. Ahora, chicos, antes de pasar a ver a los alcanos, que lo tenemos ahí resumido ahí a la derecha, es importante ir familiarizándonos con el prefijo que se utiliza para nombrar a los compuestos de acuerdo a su cantidad, en este caso de carbonos. ¿Ok? O sea, el nombre de los compuestos va a tener como característica principal el número de carbono. Si la estructura presenta solamente un carbono, se utiliza el prefijo met. Si presenta dos, et. Si presenta tres, prop. Si presenta cuatro, but. 5, pent. 6, hexa o ex. 7, ep. 8, ot. 9, non. Y 10, dec. Ahora, hay también hidrocarburos que pueden presentar más de 10 carbonos. En ese caso, ¿qué nombres se utilizarían? Tenemos acá los más comunes a la derecha. 11, 12, ya 11, 12 o 13 o 14, un dec, dodec, tridec, tetradec y pentadec. A partir del 20, prefijo eicos, o en este caso el de 30, triacont o tetracont, pentacont, y así como ven en el esquema. Es importante porque con ello le vamos a dar nombre, a los diversos compuestos. ¿Ok? Mucho cuidado. Ahora, cuando nos referimos a un alcano, ¿de qué estamos hablando? Un alcano es un hidrocarburo alifático, dice ahí, saturado. ¿No? Alifático, recuerda que proviene pues de la clasificación de los hidrocarburos como alifáticos y aromáticos. Pero dentro de los alifáticos, los hidrocarburos son acíclicos. No tienen una estructura cerrada en su composición. Ahora, lo que sí es importante es que te des cuenta que cuando hablamos de un alcano, este posee solamente enlaces simples. Nada más. Si poseyera un enlace doble, ya escapa, ya no sería un alcano, sería un alqueno, que es lo que ya se va a conocer luego de los alcanos. Bien, también se le conocen como parafinas, o sea, alcanos o parafinas. Bien, tenemos acá la estructura de los alcanos. Un alcano, también llamado parafina, va a presentar carbonos que están en hibridación sp3. Y si te acuerdas, sp3, eso significa que debería haber 4 enlaces. Y justamente el carbono, cuando se comporta como los alcanos, va a presentar 4 enlaces. ¿Ok? Ahora, por esta misma razón de presentar 4 enlaces, es que se da que debería tener solamente enlaces simples a su alrededor. No cabe la posibilidad de que haya un enlace doble porque es muy probable que ya no cumpla la tetravalencia. Es importantísimo, ¿no? Es una propiedad, en este caso del carbono, la tetravalencia. Es decir, formar 4 enlaces o tener 4 enlaces
alrededor. Pero si todos esos enlaces son simples, entonces a ese hidrocarburo le llamamos alcano. Cuando le damos el nombre a este alcano, a este compuesto, ¿ok? Va primero el prefijo del carbono, como nos especifica acá, mira, ve. Primero va el prefijo del carbono. ¿Cuál es el prefijo del carbono? Lo tienes aquí a la derecha. Por ejemplo, si tiene 2 carbonos, se llama et. Ah, ya, entonces a ese prefijo et le das terminación en ano. O sea, sería etano. En otras palabras, etano. ¿Ya? Viene a ser el etano. Si tuviera 3, prop. Ah, ya, propano. Si tuviera 6, ex. Ah, ya, hexano. ¿Ok? Ahora, pero ¿cómo reconozco que es un alcano? ¿Solamente por sus enlaces simples a su alrededor? No, no es así. También, ¿ok? También hay una regla de correspondencia entre la cantidad de carbonos e hidrógenos dentro de un alcano. Si hubieran n carbonos, del número de hidrógenos hay el doble aumentado en 2. Tiene que haber siempre esta relación en un alcano. Si no se cumpliese, quiere decir que el compuesto que estamos analizando no sería un alcano. Ya de repente sería un alqueno o un alquino, ya habría que analizarlo luego. Pero todos los alcanos, sin excepción, deben cumplir esta relación de carbono N e hidrógenos el doble aumentado en 2. ¿Ok? Esa sería la forma estructural de un alcano. Y justamente, mira, lo tenemos acá, ¿no? Justamente lo tenemos acá. Che4. ¿Por qué Che4? Allá, porque como hay un carbono, solamente un carbono, la cantidad de hidrógenos debe ser el doble más 4, ¿no? El doble más 2, digo. Entonces, 1 por 2, 2, más 2, 4. Eso se llamaría metano. ¿Y por qué met? ¿Por qué met? Porque se trata de una sustancia que solamente tiene un carbono. ¿Ok? Este de acá, así como está, no está bien. No puede ser un etano, un Che3. Para ser etano, acá debería ser C2. ¿Y H cuánto, chicos? Sería en este caso el doble más 2. O sea, 4, 2 por 2, 4, más 2, 6. O sea, sería C2H6 para ser llamado etano. Y así, ¿no? Por ejemplo, acá el propano tiene 3 carbonos, ya sería C3. La cantidad de hidrógenos es el doble más 2. O sea, sería 3 por 2, 6, más 2, 8. C3H8. Ese se llamaría el propano. Prefijo prop porque está constituido de 4 elementos. ¿Ok? O 3 elementos, 3 carbonos. Si hubiera 4 carbonos, como pasa en el siguiente caso, sería butano. ¿Ok? O pentano, o hexano, o hectano, o lo demás. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, lo que hemos visto, y nos hemos adelantado un poquito en hacer un poquito la nomenclatura. Pero ya, recuerda, primero va el prefijo y luego termina en ano, ¿no? Prefijo y luego termina en ano. ¿Correcto? Esa es la consideración para que puedas dar el nombre a un alcano. Ahora, pero estos alcanos que hemos nombrado nosotros ahorita son alcanos, digamos, comunes, ¿no? Comunes, que obedecen a la regla, son lineales, no tienen ninguna configuración. Entonces son bien comunes estos alcanos. Ahora, lo que se utiliza para nombrar alcanos que son de estructura más complicada, ¿ok? Por ejemplo, una estructura que tenga ramificaciones y que a él se añadan más compuestos, entonces eso viene a ser un hidrocarburo ramificado, que es lo que vamos a ver luego. Pero para aprender a nombrar a los compuestos necesitamos
necesitamos ir conociendo cuáles son los radicales comunes con los cuales se trabaja, ¿ok? Que son los llamados radicales alquilo. En algunos libros lo vas a encontrar como radicales alquil. También puede ser, ¿ya? Cualquiera de los dos, radicales alquilo o radicales alquil. ¿Cómo se genera un radical alquil? Se genera a partir de un hidrocarburo, ¿ok? Por ejemplo, el metano que tenemos en ese cuadro, cuya fórmula es Che4, si tú le sacas un hidrógeno, se convierte en un Che3. Pero el carbono, cuando tú le sacas el hidrógeno, se queda para enlazar con alguien, ¿no? Se queda para enlazar con alguien. Pero la fórmula de Che4, como tú le quitas un hidrógeno, se convierte en un Che3, pero con una rayita o con un enlace libre para poder enlazarse a otro compuesto. Es el llamado metil. ¿Ok? De metano se convierte en metil. El etano, que es el C2H6, yo le saco un hidrógeno y se va a convertir en un C2H5, como vemos en la estructura del costado. De llamarse etano, ahora se llama etil. ¿Ok? Igual pasa con el propano, donde conseguimos el propil, o el isopropil, pero el isopropil ya parte de un carbono que va al medio. O el caso del butano, ¿no? Que está ahí abajo, ¿no? Que sería C4H10. Ahora luego de quitársele un hidrógeno, se va a convertir en un radical alquilo. ¿Sí? Entonces, chicos, esa es la idea ahí para entender qué son los radicales alquilo. Bien, vamos a aprender a darle nombre entonces a los compuestos que son los alcanos, utilizando la nomenclatura UPAC. Utilizando UPAC, ¿correcto? Entonces vamos a ver, ¿ok? Por ejemplo, en el caso A, tenemos que dice que se llama 2-metilpropano. ¿Por qué se llamará así? Bueno, vamos a analizar. Primero, en toda función orgánica, cuando tú le quieras dar nombre a la función orgánica, sea un alqueno, sea un alcano, sea un alquino, ¿ok? Lo primero tienes que identificar una cadena que le vamos a llamar cadena principal. ¿Y esta cadena principal qué características tiene? Es aquella donde se une a la mayor cantidad de carbonos que están unidos entre sí. Y definitivamente al hacer ello, ¿no? Al querer unir un conjunto en este caso, de carbonos, ¿ok? Obviamente que van a haber carbonos que van a quedarse afuera, se van a quedar afuera. Esos carbonos e hidrógenos que se quedan afuera se llaman justamente radicales, ¿no? Y con esos radicales, tú ya sabes cómo se llaman, entonces lo único que vamos a hacer es poder, en este caso, nombrarlos, ¿ya? Quiero analizar cómo se ha hecho el nombre de estos 4 ejemplos que tenemos aquí, así que por eso vamos a ir al Jamboard, ¿ya? Vamos al Jamboard, donde vamos a analizar cómo se ha hecho el nombre de esos compuestos, ¿correcto? Vamos a ver. No te olvides que si presentas solamente enlaces, en este caso simples, entonces viene a ser llamado un alcano. Es llamado un alcano. Bien, vamos entonces a explicarte cómo se ha hecho la nomenclatura a esos compuestos que tenemos ahí como ejemplo. Ahí está. Bien. Ahora vamos a compartir con ustedes el Jamboard. Ya está. Entonces,
Hay un conjunto de reglas que hay que tener en cuenta para dar el nombre a los compuestos. Ese conjunto de reglas lo tienes justamente después de estos ejemplos, ¿ok? Detallado en tu ficha, ¿ya? En tu ficha. Entonces, yo te voy a explicar acá de manera práctica en los ejemplitos que tenemos ahí para que tú vayas familiarizándote un poco con cómo se hace la nomenclatura de estos alcanos. A ver, vamos a empezar. Mira. El primer paso para nombrar un compuesto, en este caso como los alcanos, es primero identificar tu cadena principal. ¿Ok? La cadena principal puede tener cualquier forma, puede ser una línea, puede ser una L o puede ser una C. Lo interesante es que busques, ¿ya?, que haya la mayor cantidad de carbono. O sea, por ejemplo, acá puedo coger esto como mi cadena principal. Esta es mi cadena principal. ¿Ok? Ya. Ahora tendríamos que enumerar, dice la teoría. Y vas a enumerar por el lado más cercano a la ramificación. Puedo enumerar por aquí, carbono 1, 2, 3. En carbono 2 está el Che3. O puedo enumerar por acá, 1, 2, 3. En el carbono 2 también está el Che3. Entonces ahí podrías haber enumerado por la derecha o por la izquierda, ¿no? Te va a salir igual. Entonces vamos a enumerarlo por la derecha. 1, 2, 3. Ya está. ¿Ok? Ya está. Creo que hasta ahí, chicos, no está muy complicado, ¿no? Primero identificar la cadena principal, luego enumerar. Cuando enumeres, siempre busca que sea el extremo que esté más cerca a la primera ramificación que tienes ahí. ¿Ok? Ahora viene el nombre. ¿Qué dice el nombre? Bueno, es un hidrocarburo que tiene 3 carbonos. Perdón, chicos. Si tiene 3 carbonos, entonces quiere decir que presenta prefijo prop para 3 carbonos. Prop terminado en ano se va a llamar propano. ¿Ok? Se va a llamar propano. Ahora, eso es siempre y cuando el propano se llamaría así, siempre y cuando estuviera así solito, mira, a ver. O sea, si estuviera así, Che3, CH, CH2, Che3. Esto sí se llamaría propano. Pero cuando ya tiene una colita, la estructura tiene una colita, como el Che3, entonces ya deja de ser, en este caso, un propano. ¿Ok? Deja de ser un propano. Entonces, vamos a ver. ¿Qué dice la regla? Tercera parte de la regla dice, se nombra los sustituyentes, ¿ok? Los sustituyentes, ¿quiénes vendrían a ser los sustituyentes? Las sustancias que se han elegido acá. El Che3, ¿ok? Ahora, ese Che3, chicos, ese Che3 viene del metano, al cual se le ha quitado hidrógenos. Esto se llama metil, no te olvides. Metil. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué dice la regla? Primero se menciona a la ramificación. La ramificación es metil. Ahí está. Pero antes de que el nombre ya quede correctamente, tenemos que identificar en qué número de carbono está ese metil. Ese carbono está añadido a un carbono cuya numeración vale 2. Entonces se llamaría 2-metil. ¿Por qué? Con eso, ¿qué especificas en el nombre? Que hay 3 carbonos, ¿no? Perdón, ¿cómo? Ya. Eso significaría que en el carbono 2 tienes un radical, que en este caso viene a ser el metil. Y luego de que ya has mencionado todos los metiles, porque cabe la posibilidad que hayan otros más, recién vas a lanzar a la cadena principal. ¿Ok? A la cadena principal. Recién la vamos a lanzar. Y como tiene lo que hemos enlazado ahí de rojo, tiene 3 carbonos, entonces se llamaría propano. 2-metil
propano. ¿Ok? 2-metilpropano. Entonces, con esa idea, pues, chicos, hagamos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo que tenemos, esta sería mi cadena principal. Si yo enumero por la derecha, o sea, si enumero por acá 1, 2, 3, recién encuentro la ramificación. Pero si yo enumero por la izquierda 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ahí sí. En el carbono 2 tenemos un metil, ahí está. 2-metil. Y luego viene la cadena principal. Después ¿no? Que viene a ser el butano, ¿no? No te olvides que la terminación ano se da debido a que son hidrocarburos, en este caso, saturados, ¿no? Saturados. A ver, el otro, a ver, si yo enumero, acá hay varias posibilidades, mira, a ver. Vamos a ver acá. Puedo enumerar así a 1, 2, 3, 4, 5. O puedo enumerar así 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? ¿Cuál enumeraríamos? Obviamente que tienes que enumerar el que tenga mayor cantidad de carbonos, ¿no? Ahora, no necesariamente, la ramificación va a estar dentro de la cadena principal, ¿no? Vamos a ver, pues, nuevamente, si yo enumero así de manera lineal, tendría 1, 2, 3, 4, 5. Pero si yo enumero así, teniendo en cuenta las ramificaciones, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la cadena que se va a tomar en cuenta sería esta especie de C invertida, ¿no? Así. ¿Ves? ¿Lo estás viendo? Ya está. Ok. Entonces, enumeras por el lado más cercano a esta ramificación. Si yo empezara por acá, tendría 1, 2, 3, 4. Y si yo empiezo por acá, tengo 1, 2, 3. Ah, ya. Debe ser el que te da la menor enumeración. Entonces tendrías acá carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y carbono 6. ¿Ok? Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde está la ramificación? ¿La ramificación en qué carbono está? Está en el carbono 3. Si es H3, entonces se llama 3-metil. ¿Ok? ¿Hay alguna otra ramificación aparte del metil? No, no la hay. Y como esta cadena principal tiene 6 carbonos, entonces se llama hexano. ¿Ok? Hexano. Ahora, muchas veces van a darte el compuesto, pero no tan específico como ha pasado en el ABC. Es lo normal que en el ABC te den así los compuestos, pero hay ejemplos, hay problemas donde te dan así. Una estructura zigzag. Bueno, voy a replicar acá la estructura zigzag para tenerla en cuenta. La estructura zigzag tenemos así. Voy a acercar más grandecito. Primero eso parece una M. Luego por acá va así. Y luego tenemos ya. Ok. No te olvides, cuando es una estructura zigzag, entonces tiene en cada punto, significa que hay un carbono. Así. ¿Ya? Significa que hay un carbono. No te vayas a olvidar eso. Acá también, mira, ve. Ya. Cuando no hay un enlace doble entre esos carbonos, entonces se considera que eso viene a ser un alcano. Y vas a enumerar. ¿Ok? Pero para eso encuentra la cadena principal. La cadena principal es aquella línea por donde va a pasar la mayor cantidad de carbonos. Podría empezar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ese es un caso, pero podría ser así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál escogerías? ¿La primera o la segunda? Obviamente que la segunda, ¿no? Porque es la que tiene mayor cantidad de carbonos. Y vamos enumerando acá. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y carbono 6. ¿Ok? De repente, profe, ¿por qué no empezó por aquí? Bueno, 1, 2, 3, ¿no? Y es más acá, chicos, creo que había un lapsus. Tiene más. A ver. Ok. Me parece que hay más. Entonces acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ya está. Ahora, como no hay otra cadena, entonces vamos identificando cuántos carbonos están afuera. Por ejemplo, este es un radical de 2 carbonos. Entonces eso se debería llamar, cuando tiene 2 carbonos, se llama etil. Correcto, etil. Acá, mira, tiene un carbono. Se llama metil. Acá también tiene un carbono. Se llama metil. Correcto, metil. Entonces, dice la teoría, primero mencionas a las ramificaciones. Ahora, si te das cuenta, hay 2 tipos de ramificaciones. El etil y el metil. ¿Cuál vas a nombrar? De acuerdo a la nomenclatura UPAC, se nombra de acuerdo al orden alfabético de los sustituyentes. Entre el etil, ¿ya? Entre el etil, ¿ya? Y el etil, su palabra, su nombre empieza con E, quiere decir que le va a ganar en orden alfabético al metil, cuya palabra empieza con M. Entre E y M, quien tiene el mayor orden en el abecedario viene a ser el etil, obviamente. Entonces se menciona 3-etil, ¿no? 3-etil. Acá han considerado allá, pero... ya. Ok. Chicos, entonces, esta sería una posibilidad, ¿no? Que yo le enumere así, pero no hemos analizado otra posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que la cadena se menciona así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No hemos analizado eso, ¿no? Y es más, ¿cuál escogeríamos? Porque al final siempre vamos a tener 2 posibilidades. Vamos a escoger aquella donde el primer carbono que tú vayas a enumerar debe estar lo más cercano al extremo. Si yo al enumerar, mira, a ver, tengo 1, 2, 3 y recién en 3 me encuentro con esta ramificación, como que ya empiezo a dudar, ¿no? Luego viene 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, la enumeración correcta para esta estructura sería el de color verde. Correcto. Entonces, perdón, sí, pues el de color verde. Vamos a borrar entonces la enumeración de color rojo. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Acá tenemos 4. 5, 6, 7. ¿Ok? Entonces la ramificación sería esta que está acá. ¿Ok? Ya está. Esta sería la ramificación. Ya. Ok. Entonces no te olvides, siempre la ramificación debe ir por donde encuentres la enumeración, debe ir por el lado donde tú encuentres el menor número para los sustituyentes. Entonces ahí ya pues tendríamos por orden alfabético E le gana a M, entonces sería 5-etil, ya está. Ahora, acá viene algo curioso. ¿Qué es lo curioso, chicos? Que los sustituyentes ¿se pueden repetir? Claro, en una estructura se pueden repetir. Y ahí está pasando. En esa estructura se están repitiendo 2 metiles. Un metil está en el carbono 2 y el otro metil está en el carbono 3. Cuando tú lo menciones, cuando menciones ramificaciones que están repetidas, ya que se han repetido, entonces
tienes que también nombrarlas. Por ejemplo, ahí hay 2 metiles en esa estructura. En esos 2 metiles hay, ¿ya? En esos 2 metiles hay repetición en este caso de sustituyentes, ¿no? Porque hay un metil que está en el carbono 2 y hay otro metil que está en el carbono 3. Cuando tú le vayas a dar el nombre, no vayas a decir, ah, ya, 2 metil, 3 metil. No. Eso se puede simplificar y poner solamente un nombre. ¿Por qué? Porque como hay 2 metiles, se puede utilizar el prefijo di. El prefijo di nos ayuda a identificar que ese tipo de sustituyente se ha duplicado. En realidad es así, ¿no? Se ha duplicado. Uno está en el carbono 2 y el otro está en el carbono 3. Por eso se va a llamar dimetil. Pero antes de poner dimetil, tienes que poner los carbonos donde están estos metiles. ¿Dónde están? Uno está en el carbono 2 y el otro está en el carbono 3. Entonces pones 2,3, ¿ok? 2,3 dimetil. O sea, le vas a anteceder el término, en este caso, di. ¿Ya? Le vas a poner el término di. ¿Y por qué le voy a poner el término di? Porque hay 2 metiles. ¿Ok? Si hubieran 3, trimetil. Si hubieran 4, tetrametil. Si hubieran 5, pentametil. Correcto. Igual sucede para cualquier radical, ¿ah? No necesariamente para el metil. Puede también ser que se repita el etil. Entonces se pone 2,3 dietil. ¿Ok? Dietil. Ahora, cuando existe el término di, el prefijo di, y es muy lógico pensar, ¿no? Y que tú me digas, profe, usted me dijo que por orden alfabético se debe mencionar a las ramificaciones, ¿no? Entonces, yo tengo dimetil, profe, eso empieza con D y eso está en el abecedario antes que E, no podría ir el primero. Los prefijos, chicos, que se utilizan para indicar que hay 2 o más ramificaciones, no entran, digamos, al orden de cómo mencionarlos. O sea, está bien, el D en el abecedario está antes, pero los términos no están dentro de, digamos, la regla para determinar si va antes o después. ¿Ok? Entonces sería dimetil. Y luego viene la cadena principal, que sería, en este caso, hectano, ¿no? Hectano. Entonces, como vemos acá en el ejemplo, ¿no? 5-etil, carbono 5, tenemos una ramificación de 2 carbonos. 2,3 dimetil, en el carbono 2 y en el carbono 3 hay un metil acá y un metil allá. ¿Ok? Y por último, la cadena principal. Como son 7, hectano. Hectano. ¿Correcto? Esa sería, en este caso, la nomenclatura. ¿Ya? Entonces, no te vayas a olvidar, por favor. Vamos a repasar nuevamente. No te vayas a olvidar, por favor, que en una estructura geométrica o estructura zigzag, en cada punto hay un carbono. ¿Ok? Y las ramitas que salen de esos carbonos vienen a ser, pues, las ramificaciones. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, la manera más práctica de poder mencionar un hidrocarburo es mediante la estructura zigzag. Por ejemplo, puedo tener así. ¿Ok? Y por acá tengo así. Entonces, tú puedes, al toque, ¿no? Si quieres marcar los puntos, a veces marcar los puntos donde están los carbonos es más conveniente, ¿no? Entonces puedo ir por acá para hacer mi cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Entonces acá tenemos un metil, ¿no? Y acá tenemos un etil, ¿no? Entonces, ¿por dónde se va a enumerar más rápido? 1, 2, 3, encuentro el etil. 1, 2, 3, encuentro el metil. Ah, hay simetría. Entonces, si hay simetría, ahora se va a optar por enumerar por el lado más cercano a la ramificación de mayor cantidad de carbonos, que en este caso es él. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahora vamos a darle nombre.
Orden alfabético. Primero va el etil. ¿En qué carbono está? 3. 3 etil. ¿Ya? Luego metil. ¿En qué carbono está? 5. 5 metil. Y luego ya no quedaría otra ramificación por nombrar. Ahora viene el nombre de la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? Tiene 7. Heptano. Bien, chicos. Hasta ahí nos vamos a quedar con el tema de alcanos. El día de mañana vamos a continuar viendo más acerca de la nomenclatura de los alcanos. ¿Ya? Cuídense mucho. Nos vemos entonces hasta el día de mañana.